En el sótano del Museo Británico se encuentra una tablilla de arcilla. Está encerrada detrás de 3 puertas de seguridad separadas. La mayoría de los visitantes nunca las verán. La tablilla no es más grande que su mano. Esta tablilla, catalogada como K3375, fue excavada por el arqueólogo Austin Henry Layard. La encontró en las ruinas de Nínive en 1849. Durante más de 30 años, permaneció sin traducir. Fue ignorada entre miles de otros artefactos sumerios. Luego, en 1872, un joven asistente llamado George Smith comenzó a traducirla. Lo que descubrió lo hizo actuar de una manera inusual. Era un erudito victoriano muy reservado. Saltó de su escritorio y comenzó a quitarse la ropa con entusiasmo. Luego corrió por la habitación gritando. Sus colegas pensaron que se había vuelto loco, pero Smith acababa de leer algo que sacudiría los cimientos de nuestro conocimiento. Cuestionaba todo lo que creíamos saber sobre la historia humana. También afectaba a la ciencia y a los orígenes mismos de la civilización. Esa tablilla contenía conocimientos matemáticos que no deberían existir. Conocimiento que los científicos modernos redescubrieron recién en el siglo XX. Era un conocimiento tan preciso y avanzado. La única explicación lógica es una que la academia principal se niega a aceptar. Si cree que conoce la historia de la civilización humana, si confía en lo que sus libros de texto le dijeron sobre los pueblos antiguos y primitivos. Entonces, lo que está a punto de descubrir destrozará por completo esa ilusión. Si esto le parece tan asombroso como a mí cuando lo aprendí, asegúrese de hacer clic en el botón de suscribirse. Comparta este video. Esta información ha sido deliberadamente suprimida durante más de un siglo. Cuantas más personas la conozcan, más difícil será ocultar la verdad. La civilización sumeria apareció en Mesopotamia, el actual Irak. Esto fue hace alrededor de 6.000 años. Según la historia estándar, este fue el nacimiento de la civilización. Fue el momento en que los humanos supuestamente pasaron de cazadores-recolectores primitivos a constructores de ciudades sofisticados. Pero aquí está el problema con esa historia. Las civilizaciones no aparecen de repente completamente formadas. Se desarrollan gradualmente a lo largo de siglos, incluso milenios. Deberíamos ver evidencia de una progresión lenta, también de prueba y error, y de mejoras incrementales en tecnología y organización. Pero con Sumeria, no vemos eso. En un momento no hay nada. Al siguiente momento hay una civilización completa. Cuenta con escritura, matemáticas, astronomía, códigos legales. También tiene arquitectura compleja, sistemas de riego avanzados y conocimientos médicos. Es como si alguien hubiera encendido un interruptor y la civilización simplemente se activó. Los historiadores principales descartan esto. Afirman que el registro arqueológico está incompleto. Dicen que simplemente no hemos encontrado la evidencia de un desarrollo gradual aún. Pero ¿qué pasaría si estuviera incompleto porque no hubo un desarrollo gradual? ¿Qué pasaría si los sumerios decían la verdad? Esto sería así cuando afirmaban que su conocimiento provenía de otro lugar. Cada texto sumerio, cada tablilla, cada inscripción cuenta la misma historia. Ellos no descubrieron la civilización, la recibieron. Los sumerios fueron completamente explícitos al respecto. Dijeron que seres llamados los Anunnaki vinieron de los cielos y les dieron todo: escritura, matemáticas, agricultura, astronomía, medicina, leyes.
Todo fue un regalo de estos visitantes. Durante 200 años, los académicos lo han descartado como mitología. Lo vieron como personas primitivas, creando dioses para explicar cosas que no entendían. Pero, ¿y si lo tenemos al revés? ¿Qué pasa si la mitología es en realidad historia? Y nosotros somos los que no entendemos. Cuando realmente examinamos lo que sabían los sumerios, cuando observamos la precisión matemática y astronómica de su conocimiento, la explicación de la mitología se desmorona por completo. Estas personas sabían cosas que no deberían haber sabido. Permítanme darles solo un ejemplo que los dejará asombrados. Los sumerios tenían un sistema numérico basado en 60. Todavía lo usamos hoy para medir el tiempo y los ángulos. 60 segundos en un minuto, 60 minutos en una hora, 360 grados en un círculo. ¿Pero por qué 60? Es un número extraño para basar un sistema matemático. La mayoría de las culturas antiguas usaban la base 10. Contaban con sus dedos. Algunos usaban la base 20. Contaban con los dedos de las manos y los pies. ¿Pero 60? Eso es extrañamente específico y complejo. A menos que se entienda algo que la arqueología convencional se niega a reconocer. El número 60 es matemáticamente hermoso. Es divisible por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20 y 30. Esto lo hace increíblemente útil para la astronomía, también para calcular las órbitas planetarias. Pero aquí está la pregunta inquietante. ¿Cómo las personas de la Edad del Bronce, que supuestamente ni siquiera tenían telescopios, sabían esto? ¿Cómo sabían que la base 60 era el sistema óptimo para los cálculos astronómicos? ¿Cómo sabían sobre las órbitas planetarias con suficiente detalle? ¿Para qué necesitaban un sistema matemático tan sofisticado? La respuesta está en sus textos. Ellos conocían los planetas, todos ellos. No solo los visibles a simple vista, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno, sino también los que se necesitan telescopios para ver. Antiguos sellos cilíndricos sumerios muestran diagramas del sistema solar. En ellos, el Sol está en el centro, no la Tierra. Entendían la astronomía heliocéntrica miles de años antes. Esto fue mucho antes de que Copérnico supuestamente la descubriera en los 1500. Tenían nombres y símbolos para Urano, Neptuno y Plutón. Son planetas que la ciencia moderna no descubrió oficialmente hasta 1781. Los siguientes descubrimientos fueron en 1846 y 1930, respectivamente. Explique eso. Explique cómo personas sin telescopios sabían sobre planetas invisibles a simple vista. La explicación principal es que no lo sabían. Dicen que estamos malinterpretando los símbolos. Argumentan que lo que parecen planetas son en realidad solo estrellas o dioses. Pero la precisión matemática de la astronomía sumeria hace que esa explicación sea absurda. No estaban mirando puntos aleatorios en el cielo inventando historias. Tenían datos precisos. En 1945, un investigador alemán llamado Fritz Hautermans hizo un descubrimiento. Esto debería haber sido noticia de primera plana en todo el mundo. Sin embargo, fue rápidamente ocultado en revistas científicas especializadas. Así el público nunca lo vería. Analizaba antiguas tablillas matemáticas sumerias. Descubrió que contenían un número que aparece una y otra vez en sus cálculos. Ese número es 12.960.000. Al principio, esto parece aleatorio. Es solo otro número grande en textos antiguos. Pero Hautermans,
que era físico, lo reconoció inmediatamente. 12.960.000 es casi exactamente la mitad del ciclo de precesión del eje de la Tierra. Permítanme explicar por qué esto es imposible. La Tierra se tambalea sobre su eje. Es como un trompo que disminuye la velocidad. Este bamboleo se llama precesión axial. Tarda aproximadamente 25.920 años en completar un ciclo completo. Esta precesión es tan lenta que resulta invisible para la observación humana. Es imperceptible a lo largo de una sola vida. Se necesitaría observar las estrellas durante siglos, incluso milenios. También se deberían mantener registros precisos para calcularlo. La astronomía moderna no descubrió la precesión hasta que Hiparco la identificó. Esto fue alrededor del año 150 a.C. Incluso él solo pudo detectarla porque tuvo acceso a registros astronómicos egipcios. Estos registros se remontaban a cientos de años. El ciclo completo no se calculó con precisión. Esto fue hasta el desarrollo de telescopios modernos y décadas de observación. Sin embargo, los sumerios, supuestamente un pueblo primitivo de hace 6.000 años, tenían este número. Lo tenían con una precisión de una fracción de 1%. ¿Cómo? La única forma de conocer el ciclo de precesión es observar el cielo de forma consistente durante miles de años. Además, se deben mantener registros matemáticos perfectos. Pero la civilización sumeria solo duró unos 2.000 años. No pudieron haber observado un ciclo de precesión completo por sí mismos. Entonces, o heredaron este conocimiento de una civilización mucho más antigua, una de la que no tenemos pruebas, o alguien se lo dio, alguien que ya había observado la Tierra durante miles de años, alguien que, según los propios sumerios, vino del cielo. Pero se pone más extraño. En una tablilla descubierta en Nínive hay un cálculo. Los matemáticos modernos lo han identificado como el número pi con 15 dígitos. Pi es la relación entre la circunferencia de un círculo y su diámetro. Es aproximadamente 3.14159. Es un número irracional. Esto significa que continúa para siempre sin repetirse. Las matemáticas modernas no calcularon pi con 15 dígitos de precisión. Esto no sucedió hasta los 1700. Sin embargo, allí está, en una tablilla sumeria de miles de años antes. El cálculo está incrustado en medidas arquitectónicas para un templo. Esto sugiere que usaban este nivel de precisión en la construcción real. ¿Por qué necesitarías una precisión de 15 dígitos para construir un templo? No la necesitarías, a menos que el templo fuera algo más que solo un edificio, a menos que fuera un dispositivo, algo que requiriera una precisión matemática más allá de lo que suponemos que necesitaban los antiguos. Luego está la tablilla Plimpton 322. Actualmente se encuentra en la Universidad de Columbia. Esta tablilla, de alrededor del 1800 a.C., contiene una tabla trigonométrica. Enumera las ternas pitagóricas. Son conjuntos de 3 números que forman triángulos rectángulos. Esto es según el teorema que atribuimos al matemático griego Pitágoras. Él vivió más de 1000 años después de la creación de esta tablilla. Pero la tablilla no solo enumera algunos ejemplos. Contiene una tabla matemática sistemática. Esta fue generada usando un algoritmo algebraico. Esto no es matemáticas de prueba y error. Esto es matemáticas teóricas avanzadas. Requiere la comprensión de conceptos abstractos como la teoría de números. Los estudiantes de secundaria de hoy luchan con este nivel de matemáticas. Sin embargo, los escribas sumerios lo usaban casualmente.
Lo aplicaban para la construcción y la topografía hace más de 3000 años. ¿Dónde lo aprendieron? La sofisticación matemática va más allá. Las tablillas sumerias contienen cálculos de interés compuesto en préstamos. Usan fórmulas de crecimiento exponencial. Estas no se desarrollarían formalmente en Europa hasta el Renacimiento. Tenían algoritmos para calcular los volúmenes de formas irregulares. Esto requiere cálculo integral, o al menos una comprensión muy avanzada de la geometría. Usaron ecuaciones cuadráticas. Esto fue para resolver problemas de división de tierras y construcción. Todo este conocimiento matemático aparece de forma repentina y completamente formado. Se encuentra en los textos sumerios más antiguos. No hay evidencia de desarrollo, tampoco de intentos tempranos rudimentarios que mejoraran lentamente con el tiempo. Es como si alguien les hubiera entregado un libro de texto de matemáticas. Les dijo: aquí, usen estas fórmulas. En las ruinas de la antigua ciudad de Uruk, los arqueólogos descubrieron algo. Esto nunca ha sido explicado adecuadamente. Se llama la lista de reyes de Uruk. Registra los reinados de los reyes sumerios. Se remonta al comienzo de su civilización. Las listas de reyes son comunes en las culturas antiguas. Cada civilización mantenía registros de sus gobernantes. Pero la lista de reyes de Uruk es diferente debido a los números. Los reyes más antiguos, según esta lista, gobernaron durante decenas de miles de años cada uno. Un rey supuestamente gobernó durante 43.200 años. Otro por 36.000 años. Los historiadores principales descartan estos números como exageración mitológica. Afirman que los pueblos antiguos simplemente inventaron grandes cifras. Esto fue para que sus primeros reyes parecieran más impresionantes. La lista de reyes comienza con enormes duraciones de reinado. Luego, gradualmente, a lo largo de muchas generaciones, los números disminuyen. Los reyes posteriores gobernaron por miles de años, después por cientos. Finalmente, los reyes históricos tuvieron reinados que coincidían con las duraciones de vida humanas razonables. Esto no es una exageración mitológica aleatoria. Este es un patrón sistemático. Es una curva de decrecimiento que sugiere un registro real, aunque no comprendemos de qué se trata. Algunos investigadores propusieron que no se trataban de reinados individuales. Sugieren que eran dinastías, con cada nombre representando múltiples reyes. Pero los sumerios eran excelentes guardianes de registros. Contaban todo meticulosamente. Tenían palabras diferentes para gobernantes individuales y dinastías. Si se referían a dinastías, lo habrían dicho. Entonces, ¿qué registran realmente estos números? Una posibilidad, propuesta por el investigador Zecharia Sitchin y otros, es que estos no eran reyes humanos. Los textos sumerios afirman explícitamente que antes de que gobernaran los humanos, los Anunnaki gobernaban. Los Anunnaki tenían vidas medidas en sars. Un sar equivale a 3.600 años. Al convertir los números de la lista de reyes usando el sar como unidad de medida, las cifras tienen más sentido como vidas individuales. Esto se aplica a seres que viven mucho más que los humanos. Los textos describen un período de transición. Los Anunnaki se cruzaron con los humanos, crearon híbridos con vidas más largas que los humanos puros. Sin embargo, sus vidas eran más cortas que las de los Anunnaki puros. Si se sigue la lista de reyes teniendo esto en cuenta, se observa exactamente ese patrón. Reyes tempranos con casi inmortalidad. Reyes intermedios con vidas extendidas pero no inmortales. Finalmente, reyes puramente humanos con duraciones de vida normales. Esto es una mitología increíblemente elaborada y consistente.
¿O es un registro de historia genética real? Dejemos de lado la interpretación controvertida. Centrémonos en lo que podemos verificar independientemente. Los sumerios registraron ciclos astronómicos con una precisión. Tal exactitud no debería ser posible sin instrumentos modernos. Conocían la duración exacta del mes lunar. Lo sabían con una precisión de fracciones de segundo. La medida moderna es de 29,530588 días. La medida sumeria, convertida de su sistema sexagesimal, es de 29,53059 días. Esto es preciso con una diferencia de 1 segundo por mes. Para lograr esta precisión, se debe observar y calcular. Esto debe hacerse a lo largo de cientos de ciclos lunares, así se promedian las variaciones. Esto requiere no solo sofisticación matemática, también estabilidad institucional, una civilización que mantuvo registros consistentes por siglos. Los sumerios tuvieron esto, pero no deberían haberlo tenido en sus primeras generaciones de civilización. También registraron los períodos sinódicos de los planetas. Es el tiempo que le toman a un planeta para volver a la misma posición. Esto es con respecto a la Tierra y el Sol. Para Venus, la medida moderna es de 583,92 días. La medida sumeria es de 584 días. Para Marte, la medida moderna es de 779,94 días. La medida sumeria es de 780 días. Estas no son suposiciones afortunadas. Estas son medidas que requieren décadas de observación cuidadosa y análisis matemático. Pero más allá de eso, requieren comprender que los planetas se mueven en órbitas. También que sus posiciones pueden predecirse matemáticamente. Aristóteles y otros filósofos griegos vivieron 2000 años después de Sumer. Aún así creían que los planetas estaban unidos a esferas cristalinas. Esas esferas giraban alrededor de la Tierra. Todavía no habían descubierto la mecánica orbital. Entonces, ¿cómo tuvieron este conocimiento los sumerios? Ellos vivieron 2000 años antes que los griegos. Los mapas estelares encontrados en templos sumerios muestran constelaciones. Estas serían visibles solo desde latitudes específicas, además, en momentos concretos de la historia. Esto se debe a la precesión. Algunos de estos mapas estelares muestran el cielo. Así habría aparecido hace más de 10.000 años. Esto fue mucho antes de que existiera la civilización sumeria. ¿Estaban calculando hacia atrás? ¿Reconstruían cómo se veía el cielo antiguo? Eso requeriría comprender la precesión. También tener modelos matemáticos lo suficientemente sofisticados. Así podrían proyectarlo hacia atrás en el tiempo. ¿O copiaban mapas aún más antiguos? Estos fueron preservados de una civilización que existió durante la última edad de hielo. Los propios sumerios afirmaban que su conocimiento provenía de antes del diluvio. Este fue un evento cataclísmico que destruyó el mundo anterior. ¿Y si eso no es mitología? ¿Y si realmente existió una civilización avanzada antes de Sumer? Una civilización arrasada por algún desastre. Los sumerios heredaron el conocimiento que sobrevivió. En 1930, arqueólogos trabajando en Irak descubrieron un texto médico sumerio. Este ha inquietado a los historiadores médicos desde entonces. El texto, escrito en una tablilla de arcilla de unos 4000 años, describe un procedimiento quirúrgico para cataratas. Detalla el uso de una lanceta de bronce. Esta se usaba para extraer el cristalino nublado del ojo. Es una técnica llamada reclinación. Supuestamente, este procedimiento no se desarrolló. No lo fue hasta la época griega clásica, más de 1000 años después. Pero lo que realmente perturba
a los historiadores médicos. Es el nivel de conocimiento anatómico demostrado. El texto describe la estructura del ojo con precisión. Identifica diferentes capas y componentes. Utiliza terminología específica. Discute el control de infecciones. Describe cómo limpiar instrumentos y preparar al paciente. Esto minimiza el riesgo de complicaciones. Esto no es medicina primitiva. Este es un conocimiento médico sofisticado. Requirió un estudio extenso de anatomía. Probablemente también una práctica extensa en cadáveres. Pero no se trata solo de oftalmología. Otros textos médicos sumerios describen cirugías cerebrales. Específicamente, la trepanación es la perforación de agujeros en el cráneo para aliviar la presión. Se encontraron cráneos con clara evidencia de esta cirugía. Muchos muestran signos de curación. Esto significa que los pacientes sobrevivieron. Para perforar un cráneo sin dañar el cerebro subyacente, se requería precisión. Esto exigía conocimiento detallado de la anatomía del cráneo, también de la anatomía cerebral y probablemente de neurología. Los textos sumerios describen el uso de hierbas específicas como anestésicos. Esto era durante estos procedimientos. Incluían mezclas de adormidera y otras plantas. Habían desarrollado un manejo eficaz del dolor. La medicina moderna luchó con esto hasta los 1800. Existen tablillas sumerias que describen lo que hoy reconocemos como medicina diagnóstica. Enumeran síntomas y los asocian con dolencias específicas. Así crearon un árbol de diagnóstico que los médicos podían seguir. Esto es evidencia de práctica médica empírica. Registraban estudios de caso durante muchos años. Esto permitió desarrollar una base de conocimiento médico. Pero una vez más, esto aparece completamente formado al principio de la civilización sumeria. No hay evidencia de un desarrollo lento. No lo hay desde remedios populares rudimentarios hasta medicina sofisticada. Los primeros textos médicos sumerios ya eran avanzados, ya eran sistemáticos, demostraban una comprensión de la fisiología humana. Esta comprensión no sería igualada en Europa hasta el Renacimiento. Algunas tablillas describen la farmacología. Detallan el uso de plantas y minerales específicos con fines medicinales. Estas no son simples recetas de herboristería. Estas son preparaciones químicas. Describen mediciones precisas, proporciones de combinación y métodos de preparación. Un texto describe la producción de un rudimentario antibiótico. Los químicos modernos lo reconocen. Utilizaba pan mohoso y extractos de plantas específicas. La penicilina no fue descubierta oficialmente. No lo fue hasta que Alexander Fleming la encontró en 1928. Sin embargo, los sumerios cultivaban y usaban moho para la medicina. Esto fue 4000 años antes. Incluso tenían una palabra para el concepto. Llamaban a estas sustancias demonios que luchan contra demonios. Esto se traduce como infección que combate la infección. Esto sugiere una comprensión de la teoría de los gérmenes. Es la idea de que las enfermedades son causadas por organismos invisibles. La teoría de los gérmenes no fue aceptada en la medicina occidental. Esto ocurrió hasta que Louis Pasteur y Robert Koch la probaron en los 1860. ¿Cómo entendieron este concepto los sumerios de la Edad del Bronce? El conocimiento ginecológico y obstétrico en los textos sumerios era particularmente avanzado. Describían las etapas del embarazo semana a semana con una precisión notable. Poseían técnicas para determinar el sexo del niño no nacido. Algunos análisis modernos sugieren que podrían haber funcionado. Estas se basaban en cambios hormonales de la madre.
Realizaban cesáreas. Estos partos quirúrgicos de bebés eran muy peligrosos. Su práctica fue rara en Europa. Solo se difundió con técnicas quirúrgicas modernas y antibióticos. Sin embargo, los textos sumerios lo describen como un procedimiento conocido. Contaba con pasos específicos para minimizar la muerte materna. Incluso tenían un entendimiento primitivo de la genética. Notaban que rasgos como el color de ojos y cabello se transmitían en familias. Pasaban de padres a hijos en patrones predecibles. Las leyes de herencia de Mendel no se formularon hasta 1866. Sin embargo, los sumerios observaban y registraban la herencia genética. Esto fue miles de años antes, en el Museo Iraquí de Bagdad, antes de su saqueo en la invasión de 2003. Había un artefacto que los arqueólogos aún no pueden explicar. Era una jarra de arcilla de aproximadamente 6 pulgadas de alto. Contenía un cilindro de cobre con una varilla de hierro suspendida en el centro. Los investigadores llenaron la jarra con una solución ácida, por ejemplo con vinagre o jugo de cítricos. Esto generó aproximadamente de 1,5 a 2 voltios de electricidad. Este dispositivo, llamado la batería de Bagdad, data de unos 200 años antes de Cristo. Pero dispositivos similares se encontraron en contextos sumerios. Estos datan de mucho más atrás. La existencia de baterías antiguas plantea una pregunta obvia. ¿Qué estaban alimentando? La respuesta arqueológica estándar es que no eran baterías. La corriente eléctrica producida era coincidental. Las jarras se usaron para guardar pergaminos u otros fines mundanos. Pero la arqueología experimental ha probado que estos dispositivos funcionan como baterías. Producen corriente eléctrica consistente y medible. Y no son casualidades raras. Se han encontrado docenas de estos dispositivos. Si no fueron baterías intencionales, ¿por qué se construyeron todas de la misma manera? ¿Con los mismos materiales en la misma configuración? Eso no es coincidencia. Eso es fabricación según un diseño específico. El arqueólogo alemán Wilhelm König identificó estos dispositivos como baterías en 1938. Propuso que se usaban para la galvanoplastia. Su propósito era recubrir objetos con finas capas de oro o plata. Cuando construyó réplicas y las probó, galvanizó objetos con éxito. Usó el diseño de la batería antigua. El examen de antiguos artefactos de oro sumerios bajo microscopios electrónicos ha revelado que algunos parecen haber sido galvanizados. No fueron laminados en oro ni de oro macizo. La capa de oro es microscópicamente delgada y uniforme. Es consistente con la galvanoplastia, no con la aplicación mecánica de pan de oro. Esto explicaría cómo los artesanos sumerios crearon ciertos objetos de oro. Los orfebres modernos tienen dificultades para replicarlos. Estaban usando técnicas eléctricas. Sin embargo, si tenían electricidad, incluso a pequeña escala, ¿qué más poseían? En el templo de Dendera, en Egipto, hay grabados murales. Los guías egipcios dirán que representan ofrendas a los dioses, mostrando objetos alargados sostenidos por sacerdotes. Pero cuando los ingenieros eléctricos observan estos grabados, ven algo completamente distinto. Los objetos están contenidos en lo que parecen ser recipientes aislados. Tienen cables que salen de ellos conectados a cajas. Un extremo de cada objeto es bulboso. Dentro de la bombilla transparente se puede ver lo que parece un filamento o electrodo. Toda la configuración se parece notablemente a un tubo de Crookes. También se asemeja a un tubo de rayos catódicos. Eran dispositivos eléctricos tempranos del 1800.
Los grabados incluso muestran lo que parece ser una fuente de energía. Se ven cajas con líneas onduladas. Estas podrían representar algún tipo de generador o una serie de baterías. Si los antiguos egipcios, quienes heredaron gran parte de su conocimiento de fuentes sumerias anteriores, tuvieron iluminación eléctrica, esto explicaría muchos misterios. ¿Cómo pintaron intrincados jeroglíficos y escenas? Estos se encuentran en lo profundo de pirámides y tumbas. No se ha encontrado hollín de antorchas en los techos. ¿Cómo veían los trabajadores para tallar las cámaras interiores? La explicación oficial es que usaron espejos para reflejar la luz solar. Pero cualquiera que haya intentado iluminar un espacio profundo con espejos sabe lo impráctico e ineficiente que es esto. Se pierde la mayor parte de la luz con cada reflejo. Intentar iluminar lo suficiente para trabajar requeriría un número absurdo de espejos. Además, estos deberían estar perfectamente posicionados. La iluminación eléctrica es una explicación mucho más simple. Esta encaja con la evidencia física de las baterías. También concuerda con la evidencia visual de los grabados de Dendera. Luego está el tema del mecanizado de precisión. En el Museo de El Cairo hay un jarrón de granito del Egipto predinástico. Esto significa que tiene más de 5.000 años de antigüedad, posiblemente mucho más. Este jarrón está tallado de una sola pieza de granito, una de las piedras más duras que existen. Pero eso no es lo que lo hace notable. Las paredes del jarrón tienen menos de 3 milímetros de grosor en algunos lugares. El interior es perfectamente simétrico y suave. Crear esto con herramientas manuales, incluso con herramientas de cobre o bronce, sería casi imposible. El granito es más duro que el cobre o el bronce. No se puede tallar granito con metal más blando. Incluso con herramientas modernas de acero, crear una pieza así sería extremadamente difícil y llevaría mucho tiempo. Sin embargo, los egipcios y sumerios crearon cientos de estos recipientes. Eran de granito y diorita de ultra precisión. ¿Cómo? El ingeniero Christopher Dunn ha pasado décadas analizando artefactos egipcios antiguos. Él ha concluido que muchos de ellos muestran evidencia de mecanizado. Se observan orificios de perforación en granito perfectamente cilíndricos. Presentan surcos en espiral en el interior. Esto indica que la broca avanzaba a través del granito sólido. Lo hacía más rápido de lo que pueden lograr las brocas de diamante modernas. Las marcas de sierra en piedra dura son perfectamente rectas. Se extienden por varios metros. Esto requiere hojas de sierra extremadamente largas, o bien algún otro método de corte completamente diferente. La precisión de estos cortes y orificios se mide en milésimas de pulgada. Esto es mecanizado de precisión, el tipo de exactitud que se necesita con herramientas mecánicas para lograr. Dunn ha propuesto que los antiguos constructores tenían herramientas avanzadas. Posiblemente usaban ultrasonidos o alguna otra tecnología que no entendemos completamente. La arqueología convencional ignora esta evidencia. Aceptar estos hechos requeriría reescribir todo lo que creemos saber sobre la tecnología antigua. En la antigua ciudad de Nínive, capital del imperio asirio, se alzaba una biblioteca. Era diferente a cualquier otra vista antes. El mundo no vería una igual en miles de años. La Biblioteca Real de Asurbanipal, construida alrededor del 700 a.C., contenía más de 30.000 tablillas de arcilla. Cubría todos los temas imaginables: medicina, astronomía, matemáticas, literatura e historia. También magia, religión, derecho y administración. Todo lo que las civilizaciones mesopotámicas habían aprendido en más de 3.000 años estaba recopilado allí.
El rey Asurbanipal envió escribas por toda la región. Su misión era copiar y recopilar textos. Así creó el depósito más completo de conocimiento antiguo del mundo. Luego, en el 612 a.C., la biblioteca ardió. Los babilonios y los medos saquearon Nínive, y la biblioteca fue destruida. O así se nos dice. El fuego fue lo suficientemente caliente como para endurecer las tablillas de arcilla. Esto las preservó de una manera que las tablillas sin cocer no habrían sobrevivido. Cuando los arqueólogos excavaron el sitio en 1800, encontraron miles de tablillas, pero también hallaron evidencia de que gran parte de la biblioteca había sido retirada deliberadamente. Esto ocurrió antes del incendio. Había estantes vacíos, también tablillas de catálogo que hacían referencia a textos no hallados en las ruinas. Se encontraron lagunas en series donde existen las tablillas 1, 2 y 3. Sin embargo, la tablilla 4 falta. Alguien se llevó partes de la biblioteca antes o durante la destrucción de Nínive. ¿A dónde fueron esas tablillas? Algunos investigadores creen que fueron llevadas a Babilonia, a la biblioteca de allí. Esta, a su vez, fue destruida más tarde por la conquista persa. Otros creen que fueron escondidas, guardadas en secreto. Esto era para protegerlas de la destrucción. Permanecen ocultas en algún lugar hasta el día de hoy. Existen leyendas en la región. Son historias transmitidas a través de generaciones. Hablan de cuevas llenas de tablillas antiguas, también de cámaras secretas bajo las ruinas de ciudades viejas. Cuentan sobre conocimientos ocultos por sacerdotes que sabían que el mundo antiguo estaba llegando a su fin. Ocasionalmente estas historias resultan ser verdad. En 1975, el arqueólogo italiano Paolo Mattiae descubrió el Palacio Real de Ebla en Siria. En su sala de archivos había más de 20.000 tablillas. Era una biblioteca completa de una civilización que apenas sabíamos que existía. Si una biblioteca oculta pudo sobrevivir, ¿podrían haberlo hecho otras? Pero existe una posibilidad más oscura. ¿Qué pasaría si la biblioteca no solo fue quemada por ejércitos invasores? ¿Qué pasaría si fue deliberadamente el objetivo de la destrucción debido a lo que contenía? A lo largo de la historia, las bibliotecas han sido objetivos estratégicos. La Biblioteca de Alejandría fue destruida en fases a lo largo de varios siglos. Las bibliotecas de América Central fueron quemadas por conquistadores españoles que las veían como obras del diablo. Las bibliotecas del Tíbet fueron destruidas durante la Revolución Cultural China. El conocimiento es poder. Quienes desean controlar poblaciones a menudo comienzan controlando la información. Si las tablillas sumerias contenían conocimiento que amenazaba el poder de alguien, si contradecía las narrativas oficiales sobre la historia y capacidades humanas, entonces destruir ese conocimiento sería una prioridad. Sabemos con certeza que no todo el conocimiento sumerio ha sido traducido o publicado. Solo el Museo Británico tiene miles de tablillas almacenadas que nunca han sido completamente estudiadas. Muchos museos y universidades tienen colecciones de tablillas en sótanos. Están catalogadas, pero no traducidas. Los pocos académicos que se especializan en cuneiforme están abrumados por el enorme volumen de material, pero también hay evidencia de supresión deliberada. Las tablillas que contradicen las cronologías históricas establecidas tienden a permanecer sin traducir durante décadas. Cuando se traducen, sus hallazgos a menudo se publican en oscuras revistas académicas. Allí el público nunca los verá, o las traducciones son disputadas por académicos establecidos.
Esto crea suficiente controversia para que la información pueda ser descartada como poco confiable. Un caso particularmente preocupante involucra una serie de tablillas que describen observaciones astronómicas avanzadas. A principios del 1900, un erudito francés, Charles Virolot, comenzó a traducir estas tablillas. Publicó algunos hallazgos preliminares. Sugerían que los sumerios tenían telescopios, o bien algún otro método de observación astronómica detallada. Su trabajo fue inmediatamente atacado por otros académicos. Sus traducciones fueron cuestionadas. Sus interpretaciones fueron consideradas fantasiosas. Virolot murió en 1968. Sus notas completas y traducciones nunca fueron publicadas. Permanecen en manos privadas. Se han denegado repetidas solicitudes de investigadores independientes para examinarlas. ¿Qué había en esas tablillas que era tan amenazante? Si se rastrea la historia de los descubrimientos y traducciones sumerias, emerge un patrón. Este se vuelve cada vez más difícil de descartar como una coincidencia. Los investigadores que hacen descubrimientos controvertidos a menudo ven recortada su financiación. Sus reputaciones son atacadas. Sus carreras son destruidas. Los pocos que persisten, que se niegan a ceder, a menudo tienen finales misteriosos. Permítanme darles varios ejemplos. Estos les harán pensar muy cuidadosamente sobre quién controla lo que sabemos del pasado. En 1990, el profesor Fuad Safar del Departamento de Antigüedades iraquí hizo un anuncio. Su equipo había descubierto un enorme sistema de cámaras subterráneas. Estaba bajo la antigua ciudad de Ur. Según sus informes preliminares, las cámaras contenían artefactos y tablillas. Parecían anteriores a la fundación aceptada de la civilización sumeria en miles de años. Él planeaba publicar sus hallazgos después de completar la excavación. 3 semanas después, murió en lo que oficialmente se denominó un accidente automovilístico. Sin embargo, los testigos informaron que su vehículo parecía haber sido sacado de la carretera. El sitio de excavación fue sellado inmediatamente por los militares, alegando que se encontraba en un área estratégica. Nunca se ha reabierto. Además, las notas y fotografías de Safar desaparecieron. En 2001, un arqueólogo alemán llamado Klaus Schmidt trabajaba en Göbekli Tepe, en Turquía. Este sitio no es técnicamente sumerio. Sin embargo, es relevante porque data de aproximadamente 10.000 a.C. Esto lo hace más de 6.000 años más antiguo que la civilización sumeria. Además, muestra evidencia de astronomía sofisticada, arquitectura compleja y religión organizada. El trabajo de Schmidt demostraba que existió una civilización avanzada mucho antes del período sumerio. Esto planteaba preguntas obvias sobre el origen del conocimiento súbito de los sumerios. Schmidt murió en 2014 de un supuesto ataque al corazón a los 61 años. Esto ocurrió justo cuando se preparaba para publicar sus hallazgos más controvertidos. Estos trataban sobre las conexiones entre Göbekli Tepe y sitios mesopotámicos posteriores. Sus notas finales de investigación no han sido publicadas. Más recientemente, en 2015, la arqueóloga iraquí Laila Salih hizo una afirmación. Ella dijo haber encontrado evidencia de un asentamiento sumerio, prediluviano. Estaba enterrado bajo 6 metros de limo de río, cerca de Basra. La profundidad y el contexto geológico sugerían que el asentamiento fue destruido por una inundación masiva. Esto ocurrió hace unos 10.800 años. Coincide con la cronología de las inundaciones globales al final de la era glacial. Si se confirmara, esto validaría los mitos sumerios del diluvio. Probaría que la civilización sumeria tenía raíces mucho más antiguas,
Esto superaría lo oficialmente reconocido. Salih mostró sus hallazgos a algunos colegas y luego desapareció. No se la ha vuelto a ver desde entonces. Su familia fue advertida de no hacer preguntas. El sitio de excavación fue arrasado para construir una instalación militar. Pero la supresión no es solo a través de la intimidación y la violencia. También lo es a través del control de la narrativa en la academia. Si usted es un joven arqueólogo o historiador que desea tener una carrera, aprenderá rápidamente lo que puede y no puede decir. Cuestione la cronología establecida de la civilización. Sugiera que los pueblos antiguos pudieron haber sido más avanzados de lo que se les atribuye. Proponga que los mitos antiguos podrían basarse en hechos reales. Se encontrará con que no podrá publicar. No obtendrá un puesto fijo. Tampoco recibirá financiación. Su carrera habrá terminado antes de comenzar. Así que la mayoría de los académicos permanecen en silencio. Lo hacen incluso cuando la evidencia que tienen delante contradice la historia oficial. Manipulan sus hallazgos para que encajen en la narrativa aceptable. O simplemente se centran en investigaciones seguras que no desafían nada importante. Los pocos académicos establecidos que se atreven a hablar son etiquetados como marginales, como pseudocientíficos, como sensacionalistas. Su trabajo es descartado sin un examen serio. Graham Hancock, Robert Bauval, Robert Schoch y Andrew Collins son investigadores que han presentado pruebas convincentes de civilizaciones antiguas avanzadas. Proponen fechas mucho más antiguas de las aceptadas oficialmente. También sugieren la transferencia de conocimiento de culturas perdidas a los sumerios y egipcios. En lugar de involucrarse con sus pruebas, la academia dominante simplemente los ignora o los ataca personalmente. ¿Por qué ocurre esto? Si su evidencia es tan fácil de refutar, ¿por qué no refutarla y seguir adelante? ¿Por qué la reacción emocional, la hostilidad y la negativa a considerar interpretaciones alternativas? La respuesta es que hay demasiado en juego. Nuestra comprensión completa de la historia, del desarrollo humano y del progreso de la civilización se basa en una narrativa específica. Esa narrativa afirma que la civilización comenzó en Sumer alrededor de 4000 a.C. Se desarrolló lentamente a través de prueba y error. Mejoró gradualmente durante los periodos griego, romano, islámico y del Renacimiento europeo. Alcanzó su pináculo en el Occidente moderno. Esta narrativa justifica las estructuras de poder actuales. Dice que la civilización occidental moderna es el mayor logro de la historia humana. Sostiene que somos más inteligentes y avanzados que cualquiera antes que nosotros. Pero, ¿y si eso no es verdad? ¿Y si las civilizaciones surgieron y cayeron muchas veces antes que nosotros? ¿Y si los pueblos antiguos fueron igual de inteligentes, o posiblemente más inteligentes, y tuvieron conocimientos y tecnología que hemos perdido? Eso significaría que la historia no es una progresión ascendente constante, sino un ciclo. Las civilizaciones surgen, caen, y el conocimiento se pierde. A veces esto ocurre durante miles de años antes de ser redescubierto. Si la gente entendiera esto, podría ver nuestra civilización actual de manera muy diferente. Podrían darse cuenta de que no somos el punto final del desarrollo humano. Somos solo una civilización más en un ciclo largo. Si no tenemos cuidado, caeremos como todas las demás antes que nosotros. Cada cultura antigua tiene un mito del diluvio. Los sumerios hablan de Ziusudra, a quien el dios Enki advirtió que construyera un gran barco para sobrevivir a una inundación que destruiría a la humanidad. Los acadios y babilonios cuentan la misma historia sobre un hombre llamado Utnapishtim. Los hebreos hablan de Noé.
Los griegos hablan de Deucalión, los hindúes hablan de Manú. Las tribus nativas americanas de América del Norte y del Sur tienen leyendas del diluvio. Los aborígenes australianos tienen historias de inundaciones. Los isleños polinesios tienen mitos del diluvio. Las tribus africanas tienen tradiciones del diluvio. Más de 200 culturas de cada continente, excepto la Antártida, tienen leyendas de un gran diluvio que destruyó el mundo. La academia dominante dice que todos estos son mitos independientes. Argumentan que los humanos desarrollan naturalmente historias de inundaciones porque las inundaciones son desastres comunes. Pero esa explicación se desmorona cuando se comparan las historias en detalle. Las similitudes son demasiado específicas para ser una coincidencia. El diluvio es enviado deliberadamente por dioses o Dios para destruir a la humanidad porque los humanos se han vuelto corruptos o malvados. Un hombre bueno es advertido con antelación y se le dice que construya un barco grande. Él salva a su familia y a los animales. Después de que el diluvio retrocede, él desembarca en una montaña y repuebla el mundo. La estructura de la historia es idéntica en culturas que no tuvieron contacto entre sí. Los nativos americanos no tuvieron contacto con los sumerios, y sin embargo, sus historias del diluvio coinciden. Los isleños polinesios estaban aislados en el Pacífico y, sin embargo, sus historias del diluvio coinciden. O estas culturas crearon independientemente la misma historia exacta, con los mismos detalles exactos. O todas recuerdan el mismo evento real, filtrado a través de diferentes lentes culturales. La evidencia geológica confirma que ocurrieron inundaciones masivas al final de la última edad de hielo, hace aproximadamente 11.600 años. A medida que los glaciares se derretían, los niveles del mar subieron más de 400 pies. Las regiones costeras que habían sido habitadas quedaron sumergidas. La cronología coincide con la lista de reyes sumerios. Esta lista describe el diluvio como algo que ocurrió antes de las dinastías históricas, en el período mítico cuando los dioses gobernaban. Pero el relato sumerio da un detalle que los otros mitos del diluvio no mencionan. Dice que el diluvio no fue solo un desastre natural, sino que se permitió que ocurriera deliberadamente. Los dioses sabían que se avecinaba una catástrofe natural, y decidieron no advertir a la humanidad porque querían reducir la población humana. Solo Enki, el dios que había creado a los humanos y sentía compasión por su creación, advirtió a Ziusudra en secreto. ¿Qué pasaría si realmente hubo una civilización avanzada antes del diluvio? ¿Qué pasaría si Sumer y Egipto no fueran el nacimiento de la civilización, sino el renacimiento, la recuperación después de un colapso catastrófico? Esto explicaría la aparición repentina de conocimiento avanzado en Sumer. Ellos no lo estaban inventando desde cero. Lo estaban recuperando de antes del diluvio, de bibliotecas y conocimientos preservados por los supervivientes. Los textos sumerios lo dicen explícitamente. Describen a Enki enterrando conocimientos en lugares específicos antes del diluvio para que pudieran ser recuperados después. Describen ciertos templos construidos sobre cimientos que existían antes del diluvio. Hablan de ciudades que fueron reconstruidas en los sitios de ciudades anteriores al diluvio. Graham Hancock y Randall Carlson han presentado amplia evidencia geológica. Muestra un evento de impacto cósmico masivo alrededor de 10.800 a.C. Esto habría causado inundaciones globales inmediatas, tsunamis masivos, terremotos y cambio climático. Esto no es especulación marginal. La evidencia se encuentra en capas geológicas en todo el mundo. Está en la extinción repentina de la megafauna de la edad de hielo. También se encuentra en los cambios climáticos abruptos,
registrados en núcleos de hielo y capas de sedimentos. Algo catastrófico sucedió al final de la edad de hielo. Ese evento habría destruido cualquier civilización que existiera en ese momento. Si los humanos hubieran desarrollado conocimientos avanzados antes de este evento, la mayor parte se habría perdido. Solo sobrevivirían fragmentos, preservados por unos pocos supervivientes que se convertirían en los maestros del mundo posterior al diluvio. En la leyenda sumeria, estos maestros eran llamados los Apkallu. Eran los 7 sabios que vinieron después del diluvio y enseñaron la civilización a la humanidad. Se les describía como poseedores de conocimientos de antes del diluvio. Eran diferentes de los humanos comunes. Poseían una sabiduría que parecía divina. ¿Y si simplemente eran supervivientes de la civilización anterior al diluvio? Personas que recordaban el viejo mundo e intentaron reconstruirlo. Esto explicaría por qué el conocimiento sumerio aparece tan repentina y completamente. No estaban descubriendo lentamente la agricultura, las matemáticas y la astronomía. Estaban siendo enseñados por personas que ya conocían estas cosas. Trabajaban de memoria y con los textos y herramientas que habían sobrevivido a la catástrofe. Por eso, los textos sumerios más antiguos parecen copiar de fuentes más antiguas. Por eso, hacen referencia a conocimientos de antes de su tiempo. Literalmente estaban copiando de fuentes anteriores al diluvio, intentando preservar y transmitir todo lo que se pudiera salvar del mundo perdido. Los textos incluso lo describen explícitamente. Hablan de cómo el conocimiento de antes del diluvio fue recuperado de tablillas enterradas en los cimientos de ciudades en ruinas. En 2003, el proyecto Genoma Humano anunció que había mapeado con éxito la secuencia completa del ADN humano. Esto fue celebrado como un triunfo de la ciencia moderna, un avance que revolucionaría la medicina y nuestra comprensión de la biología. Pero lo que la mayoría de la gente no sabe es que el proyecto también reveló algo profundamente preocupante. Es algo que los genetistas aún luchan por explicar. Aproximadamente el 8% del ADN humano parece ser de origen viral. Son fragmentos de código retroviral que de alguna manera se integraron en nuestro genoma hace millones de años. Esto se conoce como retrovirus endógenos o ERV. Su presencia no es controvertida. Lo controvertido es cuando exactamente entraron en nuestro genoma. También es controvertido si todos ellos son tan antiguos como afirma la ciencia dominante. En 2013, un equipo de investigación que analizaba el cromosoma 2 humano descubrió algo extraordinario. El cromosoma 2 humano es inusual porque parece ser el resultado de la fusión de 2 cromosomas más pequeños. Todos los demás grandes simios tienen 24 pares de cromosomas. Los humanos tenemos 23 pares. Nuestro cromosoma 2 muestra clara evidencia de haberse formado a partir de la fusión de 2 cromosomas ancestrales de simio. Esta fusión es parte de lo que nos hace humanos. Nos diferencia de los chimpancés y otros primates. Pero aquí está lo extraño. La fusión parece haber ocurrido muy recientemente en términos evolutivos. Posiblemente esto sucedió dentro de los últimos 200.000 años. Los marcadores genéticos alrededor del sitio de fusión muestran patrones que algunos genetistas describen como sospechosamente limpios. Es casi como si la fusión no fuera una mutación aleatoria, sino una edición deliberada. El Dr. Michael Puruganan, genetista de la Universidad de Nueva York, publicó un artículo en 2017. En él examinaba lo que llamó eventos de cuello de botella genético en la historia humana. Un cuello de botella genético ocurre cuando una población se reduce a un número muy pequeño. Luego se expande nuevamente a partir de ese pequeño grupo. Esto crea patrones específicos
en la diversidad genética. Puruganan encontró evidencia de un cuello de botella severo hace aproximadamente 70.000 años. Esto se explica por la erupción supervolcánica de Toba, que casi aniquiló a la humanidad. Pero también encontró evidencia de un cuello de botella anterior, hace unos 200.000 años. Este no corresponde a ningún evento catastrófico conocido. La población parece haberse reducido a quizás 10.000 individuos o menos. Luego se expandió rápidamente con características genéticas notablemente diferentes a la población anterior al cuello de botella. ¿Qué causó este cuello de botella? ¿Y por qué la población posterior al cuello de botella muestra cambios genéticos que deberían tardar mucho más en evolucionar naturalmente? Los textos sumerios describen exactamente un evento así. Dicen que los Anunnaki tomaron humanos primitivos y los modificaron genéticamente. Crearon así al Homo sapiens moderno como una especie trabajadora. Los textos describen que esto ocurrió hace entre 200.000 y 300.000 años. Esto coincide sospechosamente bien con la evidencia genética de cuándo aparecieron los humanos modernos. Los textos son muy específicos sobre el proceso. Dicen que los Anunnaki tomaron su propio material genético. Lo combinaron con la genética de los humanos primitivos que ya existían en la Tierra. Crearon una especie híbrida más inteligente y capaz que los humanos originales. Esta especie seguía siendo controlable y útil para el trabajo. Los genetistas modernos han encontrado anomalías desconcertantes en el ADN humano. Estas apoyan la idea de una intervención artificial. El gen FOXP2, que es crítico para el habla y el lenguaje humanos, muestra evidencia de haber sido seleccionado o modificado hace unos 200.000 años. Este gen es lo que otorga a los humanos la capacidad de formar un lenguaje complejo. Es algo que ninguna otra especie puede hacer en el mismo grado. Los cambios en el FOXP2 no muestran el patrón evolutivo gradual que se esperaría. En cambio, aparecen repentinamente, como si alguien hubiera activado un interruptor. De manera similar, los genes que controlan el tamaño del cerebro y el desarrollo neural muestran cambios rápidos en el mismo período de tiempo. Estos cambios ocurrieron mucho más rápido de lo que la selección natural suele funcionar. También existen secuencias genéticas en el ADN humano que no aparecen en ninguna otra especie en la Tierra. No han evolucionado a partir de genes precursores en nuestros ancestros. Simplemente aparecen en los humanos, sin un origen evolutivo claro. Algunos de estos genes controlan rasgos exclusivamente humanos, como el razonamiento abstracto avanzado y la planificación a largo plazo. ¿De dónde provienen estos genes? La explicación estándar es que evolucionaron de novo. Esto significa que surgieron de ADN no codificante a través de mutaciones. Pero la probabilidad de que genes funcionales y complejos surjan por casualidad de mutaciones aleatorias es astronómicamente baja. Es como lanzar fichas de Scrabble al aire y que aterricen formando un soneto de Shakespeare. Es posible en teoría. Sin embargo, es tan improbable que si sucede, se sospecha que alguien lo arregló deliberadamente. En los desiertos de Irak, hay tells. Estos son montículos artificiales que marcan los sitios de ciudades antiguas. Las ciudades están enterradas bajo siglos de escombros acumulados. Uno de estos, Tel al-Mukayyar, es el sitio de la antigua Ur. Ur fue una de las ciudades sumerias más grandes. Cuando los arqueólogos excavaron profundamente en el Tel en la década de 1920, encontraron algo inesperado. La ciudad sumeria fue construida sobre cimientos mucho más antiguos. Estos eran estructuras masivas de piedra que no mostraban evidencia de construcción primitiva.
Estos bloques de cimentación fueron cortados con precisión y encajados sin apenas mortero. Los bloques mismos mostraban evidencia de marcas de herramientas. Estas marcas no coincidían con ninguna herramienta antigua conocida. Parecía que habían sido cortados con sierras o chorros de agua a alta presión. Esto dejaba superficies lisas y bordes rectos. Incluso los canteros modernos encuentran difícil replicar este trabajo. Los arqueólogos también encontraron una capa de sedimento de inundación. Esta capa estaba entre los antiguos cimientos y la ciudad sumeria superior. Esta capa de sedimento tenía más de 8 pies de espesor en algunos lugares. Esto sugiere una inundación masiva. La datación por carbono del material orgánico en el sedimento situó la inundación hace aproximadamente 10.800 años. Esto coincide exactamente con el evento de inundación global al final de la Edad de Hielo. Esto sugiere que los cimientos antiguos eran anteriores a la inundación. Significa que tenían al menos 12.000 años de antigüedad. Esto fue miles de años antes del supuesto comienzo de la civilización. La arqueología oficial descarta estos cimientos como formaciones rocosas naturales. También los consideran construcciones mucho posteriores. Pero cualquiera que haya visto fotografías de los bloques cortados con precisión sabe que esa explicación es absurda. Se han encontrado cimientos antiguos similares bajo otros sitios sumerios. En Eridu, considerada la ciudad sumeria más antigua, las excavaciones de 1946 encontraron un templo. Este templo fue construido sobre 17 templos anteriores. Cada uno se construyó sobre las ruinas del anterior. El templo más bajo estaba a una profundidad que sugería que tenía más de 7.000 años. Esto es anterior a la fundación oficial de la civilización sumeria. Aún más intrigante, ese templo más bajo fue construido sobre una masiva plataforma de piedra. Esta plataforma mostraba signos de ser mucho más antigua. La plataforma estaba hecha de bloques de piedra caliza. Cada uno pesaba varias toneladas. Estaban encajados con una precisión difícil de lograr, incluso con equipo moderno. ¿Quién construyó esta plataforma? Los sumerios afirmaron que solo estaban reconstruyendo sobre sitios sagrados. Estos sitios fueron establecidos por los dioses antes de la inundación. Quizás estaban diciendo la verdad. En el Líbano, el antiguo sitio de Baalbek tiene piedras de cimentación. Son los bloques extraídos de cantera más grandes jamás movidos por humanos. 3 piedras, llamadas trilithon, pesan aproximadamente entre 800 y 1.000 toneladas cada una. Esto es más de 1.600.000 libras por piedra. La grúa más grande del mundo hoy puede levantar unas 20.000 toneladas, pero requiere una estructura de soporte masiva. Además, no puede operar en terrenos irregulares. Sin embargo, hace miles de años, alguien extrajo estas piedras de una ubicación a 1/4 de milla de distancia. Las transportó al sitio de construcción. Las levantó más de 20 pies en el aire para colocarlas con precisión en la pared de cimentación. Los romanos construyeron más tarde un templo sobre este cimiento. Pero incluso los historiadores romanos escribieron que el cimiento era antiguo cuando lo encontraron. Afirmaron que fue construido por gigantes antes de la inundación. Los ingenieros modernos admiten abiertamente que no podríamos replicar esta hazaña con la tecnología actual. Entonces, ¿cómo lograron las personas antiguas lo que nosotros no podemos? Supuestamente usaron solo cuerdas, rodillos de madera y trabajo manual. La misma pregunta se aplica a la Gran Pirámide de Giza en Egipto. Esta estructura contiene aproximadamente 2.3 millones de bloques de piedra.
Algunos pesan hasta 80 toneladas. Supuestamente fue construida en 20 años. Esto requeriría colocar un bloque cada 2 minutos. Además, trabajar 24 horas al día, 7 días a la semana, durante 2 décadas seguidas. Incluso con el equipo de construcción moderno, este ritmo sería difícil. Con herramientas primitivas, es efectivamente imposible. Sin embargo, allí permanece. Está alineada con el norte verdadero, con una precisión que el equipo de topografía moderno lucha por igualar. Incorpora el valor de pi, la proporción áurea, la velocidad de la luz y las dimensiones precisas de la Tierra en sus medidas. O los antiguos egipcios tenían conocimientos y capacidades mucho más allá de lo que les atribuimos, o tuvieron ayuda. La explicación oficial es que miles de trabajadores lograron estas hazañas increíbles. Utilizaron herramientas de cobre y trineos de madera. Lo hicieron mediante puro trabajo manual y determinación. Pero los experimentos que intentan replicar métodos de construcción antiguos no han logrado la eficiencia o precisión requeridas. Han fallado consistentemente, incluso usando las herramientas supuestamente disponibles. Los documentales de televisión que muestran a los trabajadores moviendo bloques con cuerdas y rodillos usan bloques pequeños. Emplean cuerdas modernas, rodillos de madera bien mantenidos y superficies planas preparadas. Nada de esto se parece a las condiciones reales que habrían enfrentado los constructores antiguos. Cuando se intentan a gran escala con materiales y terrenos apropiados para la época, estos métodos simplemente no funcionan. En 1976, un hombre llamado Zecharia Sitchin publicó un libro. Se tituló El duodécimo planeta. En él presentó sus traducciones e interpretaciones de textos sumerios. Sitchin afirmó que los sumerios describían eventos reales. Creía que los Anunnaki eran visitantes extraterrestres. Estos visitantes vinieron a la Tierra y manipularon genéticamente a los humanos. Su trabajo se hizo enormemente popular. Vendió millones de copias. Inspiró un género completo de teorías de astronautas antiguos. También lo convirtió en el objetivo de implacables ataques académicos. Los académicos convencionales se alinearon para desacreditarlo. Llamaron a sus traducciones inexactas. Calificaron sus interpretaciones de fantasiosas y sus conclusiones de tonterías pseudocientíficas. Pero esto es lo interesante. Cuando se leen las críticas académicas al trabajo de Sitchin, casi nunca abordan la evidencia que él presenta. En cambio, atacan sus credenciales. Dicen que no era un sumerólogo capacitado. Por lo tanto, sus traducciones no pueden ser confiables. Atacan su metodología. Dicen que selecciona solo los textos que apoyan sus teorías. Además, ignora a aquellos que no lo hacen. Atacan sus conclusiones por ser demasiado fantásticas para tomarlas en serio. Pero muy pocos demuestran dónde sus traducciones son incorrectas. Pocos ofrecen mejores interpretaciones de los textos específicos que él cita. Cuando se les presiona, los académicos suelen recurrir al argumento de que Sitchin interpreta la mitología literalmente. Dicen que debería entenderse simbólicamente, pero eso es un razonamiento circular. ¿Cómo sabemos que es mitología? Porque las civilizaciones antiguas avanzadas y la ingeniería genética son imposibles. ¿Por qué son imposibles? Porque la gente antigua era primitiva y no tenía ese conocimiento. ¿Cómo sabemos que eran primitivos? Porque no pudieron haber tenido conocimientos avanzados. La lógica da vueltas y vueltas. Nunca examina realmente la evidencia. ¿Y si Sitchin estuviera fundamentalmente en lo correcto? Incluso si algunos detalles de su interpretación fueran discutibles. ¿Y si los textos sumerios realmente describen ingeniería genética, tecnología avanzada
y visitantes de otros lugares? El establishment académico no puede reconocer esta posibilidad. Requeriría reescribir todo. Los libros de texto tendrían que ser desechados, carreras enteras construidas sobre el paradigma actual serían invalidadas. Instituciones que han enseñado la cronología establecida durante más de un siglo tendrían que admitir su error. La inversión del ego es demasiado grande. La inercia institucional es demasiado fuerte. Así que, en lugar de examinar nuevas pruebas con mente abierta, el establishment se atrinchera. Ataca a cualquiera que desafíe la narrativa oficial. Esto no se limita a la arqueología y la historia antigua. El mismo patrón aparece en cada campo. La nueva evidencia amenaza los paradigmas establecidos. En biología, los investigadores que cuestionan aspectos de la evolución neodarwinista se ven ostracizados. Esto ocurre incluso cuando presentan evidencia válida de mecanismos que no encajan en el modelo actual. En física, los científicos que proponen alternativas a la cosmología del Big Bang son marginados. Esto sucede independientemente de su evidencia. En medicina, los médicos que cuestionan la seguridad de las vacunas o proponen tratamientos alternativos son atacados. A menudo pierden sus licencias. El patrón es consistente. Las instituciones establecidas protegen sus narrativas. Lo hacen destruyendo a cualquiera que las desafíe. La verdad se vuelve irrelevante. Lo que importa es mantener la estructura de poder. También existe el asunto del interés gubernamental y militar en los sitios antiguos. ¿Por qué el ejército de Estados Unidos construye bases cerca de sitios arqueológicos antiguos en Irak? ¿Por qué ciertas ubicaciones fueron aseguradas inmediatamente durante la invasión? Otras fueron dejadas sin protección. La explicación oficial es la necesidad estratégica. Pero los sitios arqueológicos no tienen valor militar estratégico. A menos que haya algo allí que valga la pena proteger o controlar. Durante el caos de la invasión, el Museo Nacional Iraquí fue saqueado. Desaparecieron miles de artefactos. Algunos han aparecido en colecciones privadas. Muchos nunca han sido recuperados. ¿Qué había en esas tablillas robadas? ¿Qué conocimiento estaba escrito en cuneiforme? Alguien lo quería tanto como para robarlo durante una guerra. Hay rumores persistentes de que los gobiernos importantes tienen programas arqueológicos secretos. Estos rumores son imposibles de confirmar, pero también son imposibles de desestimar por completo. Son operaciones de presupuesto secreto que excavan sitios sensibles sin supervisión pública. Analizan artefactos utilizando la mejor tecnología disponible. Además, mantienen sus hallazgos clasificados. ¿Por qué se clasificarían los artefactos antiguos? ¿Qué podría haber en textos antiguos que amenace la seguridad nacional? A menos que esos textos contengan conocimientos que desestabilizarían las estructuras de poder actuales. Información sobre orígenes humanos, sobre tecnologías antiguas, capacidades que empoderarían a la gente común. Los gobiernos y las corporaciones quieren evitar este empoderamiento. Entre en cualquier museo importante con artefactos sumerios. Verás sellos cilíndricos en exhibición. Son pequeños cilindros de piedra. Generalmente miden 1 o 2 pulgadas de largo. Están tallados con intrincadas escenas y texto. Cuando se hacen rodar sobre arcilla húmeda, crean una impresión. Es como un sello. Los museos los presentan como herramientas puramente administrativas. Se usan para sellar documentos y marcar propiedades. Pero observe de cerca lo que realmente representan los sellos. Muchos muestran escenas muy difíciles de explicar. No pueden ser simplemente mitología o simbolismo administrativo. Un sello muestra un grupo de figuras que rodean una gran estrella con círculos más pequeños a su alrededor.
La interpretación predominante afirma que esto es simbolismo religioso. La estrella representa a un dios. Sin embargo, la disposición de los círculos alrededor de la estrella central coincide con la configuración de nuestro sistema solar. Muestra los cuerpos planetarios en sus posiciones relativas. Otro sello revela lo que parece una gran esfera con anillos, muy similar a Saturno. Este planeta no debería ser visible con tal detalle sin un telescopio. Además, un tercer sello muestra una figura dentro de un vehículo volador. Sus detalles mecánicos parecen demasiado específicos para ser meramente simbólicos. No son dibujos toscos, sino ilustraciones técnicas detalladas, talladas por personas que entendían claramente lo que representaban. Existen sellos que muestran lo que parecen procedimientos quirúrgicos. Incluyen instrumentos quirúrgicos reconocibles. Otros sellos ilustran complejos sistemas de irrigación. En ellos, el agua fluye a través de canales y compuertas. También hay sellos que representan dispositivos eléctricos o mecánicos. Estos poseen componentes funcionales claros. Cuando los museos los exhiben, ofrecen interpretaciones que lo explican todo como religioso o mitológico. Esas interpretaciones a menudo ignoran la evidencia visual obvia en favor de lecturas simbólicas abstractas. Si uno encontrara estos sellos sin preconcepciones y solo observara lo que está realmente tallado en ellos, vería tecnología y conocimiento avanzado, no mitología primitiva. Lo mismo ocurre con las estatuas sumerias. Muchas muestran figuras con ojos grandes, cabezas alargadas y proporciones extrañas. Estas proporciones no coinciden con la anatomía humana normal. La explicación estándar es la estilización artística. Sin embargo, ¿por qué los artistas antiguos se estilizarían de manera tan específica y consistente? Toda cultura que ha existido ha creado retratos realistas cuando ha querido. Los sumerios sabían cómo tallar figuras humanas realistas. De hecho, algunas de sus estatuas son bastante realistas. Por lo tanto, cuando tallaban figuras con rasgos exagerados, lo hacían deliberadamente. Representaban algo específico. Los textos describen a los Anunnaki como más altos que los humanos. Poseían rasgos similares, pero notablemente diferentes. ¿Y si las estatuas estilizadas fueran intentos de representar características físicas reales de visitantes no humanos? Existe una categoría de textos sumerios llamados manuales técnicos. La mayoría de la gente nunca los conoce porque son tan aburridos que incluso los académicos rara vez los estudian en detalle. Estos son textos de instrucción. Presentan procedimientos paso a paso para diversos procesos. Algunos de estos son textos metalúrgicos. Describen cómo extraer y purificar metales. El nivel de conocimiento químico en estos textos es notable. Detallan fundentes, agentes reductores y controles de temperatura que coinciden con la comprensión metalúrgica moderna. Otros son textos agrícolas. Describen la rotación de cultivos, la gestión del suelo y técnicas de reproducción selectiva. La agricultura moderna solo las redescubrió en los últimos siglos. Finalmente, algunos son textos farmacéuticos. Ofrecen recetas de medicamentos con medidas y métodos de preparación específicos. Esto sugiere pruebas empíricas y refinamiento a lo largo de muchas iteraciones. Lo significativo de estos manuales técnicos es su estilo instructivo y objetivo. Son como un libro de cocina o un manual de reparación. No son mitológicos ni religiosos. Son puramente prácticos, destinados a ser utilizados por alguien. Además, son demasiado avanzados para que la gente de la Edad del Bronce los haya desarrollado por sí misma. No pudieron hacerlo por ensayo y error en el corto tiempo que existió la civilización sumeria.
Estos textos parecen provenir de una civilización mucho más antigua y avanzada. Fueron conservados y copiados por escribas sumerios. Ellos intentaban mantener un conocimiento que no entendían del todo. Algunos textos incluso contienen notas como: este paso se realiza por razones que desconocemos. Otras notas indican: los antiguos maestros lo hacían así. Esto sugiere que los escribas seguían instrucciones sin comprender completamente los principios subyacentes. Los sumerios no veían el tiempo de forma lineal. A diferencia de la cultura occidental moderna, que ve la historia como una línea recta de progreso, los sumerios veían el tiempo como cíclico. Pasaba de un pasado primitivo a un futuro avanzado. Creían en edades del mundo, largos períodos de tiempo. Durante estas edades, la civilización surgía y caía, solo para volver a surgir en el siguiente ciclo. Este concepto aparece en muchas culturas antiguas. Los hindúes, por ejemplo, describen los yugas, vastos ciclos de tiempo que se miden en cientos de miles de años. Los mayas tenían su calendario de cuenta larga, rastreando ciclos dentro de ciclos. Los antiguos griegos describieron edades de oro, plata, bronce y hierro. Cada una terminaba en catástrofe antes de que comenzara la siguiente. ¿Y si esta visión cíclica del tiempo fuera más precisa que nuestra visión lineal? ¿Y si la civilización ha surgido y caído múltiples veces? El conocimiento se perdería y redescubriría una y otra vez. El registro geológico apoya esta posibilidad. La Tierra ha pasado por múltiples eventos catastróficos. Hubo edades de hielo que cubrieron periódicamente grandes porciones del planeta. También supererupciones volcánicas que pueden causar inviernos globales y extinciones masivas. Impactos de asteroides y cometas han devastado la vida múltiples veces en la historia planetaria. La catástrofe mayor más reciente fue el evento de impacto del Dryas reciente. Ocurrió alrededor de 10.800 años antes de Cristo. Puso fin a la edad de hielo de forma súbita y catastrófica. Sin embargo, hubo otras catástrofes antes de eso. La supererupción de Toba fue hace 70.000 años. También hubo múltiples impactos durante el período de bombardeo intenso tardío. Cada uno de estos eventos habría retrasado o destruido completamente cualquier civilización que existiera en ese momento. Si se acepta la posibilidad de catástrofes cíclicas, también debemos aceptar que nuestra civilización actual podría no ser la primera civilización humana avanzada. Pudieron haber existido otras antes que nosotros, que fueron aniquiladas. Solo dejaron fragmentos de conocimiento preservados por unos pocos supervivientes. Estos supervivientes habrían intentado reconstruir, preservar lo que podían y enseñar a la siguiente generación. Sin embargo, con cada catástrofe, parte del conocimiento se habría perdido. Las habilidades técnicas que requieren equipo e infraestructura especializados se perderían primero. El conocimiento teórico preservado en textos podría sobrevivir más tiempo. Esto podría explicar por qué los textos antiguos contienen conocimientos matemáticos y astronómicos avanzados. Sin embargo, no encontramos fábricas o centrales eléctricas antiguas. El conocimiento sobrevivió a la catástrofe, pero la infraestructura física no. Los textos sumerios describen esto explícitamente. Afirman que antes del mundo actual existieron mundos previos que terminaron en destrucción. Describen el diluvio como un reinicio, una limpieza deliberada. Este destruyó el viejo mundo para dar paso a uno nuevo. Mencionan que el conocimiento anterior al diluvio fue preservado deliberadamente. Fue escondido en lugares específicos para ser recuperado después de que las aguas
retrocedieran. Parte de este conocimiento fue entregado a los humanos para ayudarles a reconstruir. Otro conocimiento se mantuvo en secreto, reservado para aquellos que demostraran ser dignos. Los textos describen hermandades secretas de sacerdotes e iniciados. Ellos preservaron la sabiduría antigua. La transmitieron a través de generaciones en forma codificada. Así no se perdería y tampoco caería en manos equivocadas. Esta tradición de conocimiento secreto, transmitido a través de escuelas de misterios, aparece en todas las civilizaciones antiguas. Las escuelas de misterios egipcias, los misterios eleusinos de Grecia, los misterios mitraicos de Roma, las escuelas gnósticas y la tradición hermética. Todas ellas afirmaban poseer conocimientos ancestrales que precedían a sus propias civilizaciones. Hablaban en símbolos y alegorías, enseñaban a los iniciados a través de etapas de revelación, protegían los secretos más profundos hasta que el estudiante estaba listo. ¿Por qué tantos secretos si solo inventaban cosas? Las sociedades secretas a lo largo de la historia han reclamado un linaje que se remonta a fuentes antiguas. Los masones afirman que su conocimiento proviene de los constructores del Templo de Salomón. Este conocimiento, a su vez, procedía de fuentes egipcias. A su vez, estas venían de fuentes sumerias, aún más antiguas. Si bien estas afirmaciones pueden no ser literalmente ciertas, reflejan una tradición consistente. Es la de un conocimiento antiguo, preservado y transmitido a través de linajes selectos. Consideremos la posibilidad de que los secretos más profundos de las escuelas de misterios fueran la verdad sobre los orígenes humanos. Podrían ser sobre los Anunnaki y la ingeniería genética, también sobre civilizaciones avanzadas anteriores, e incluso sobre tecnologías que se perdieron. Este conocimiento sería peligroso en manos de la población general. Socavaría completamente las estructuras de poder que controlan la sociedad. Si la gente supiera que fueron esclavos genéticamente modificados, o que los dioses eran solo visitantes avanzados, o que la civilización ha surgido y caído antes, entonces podrían cuestionar por qué deberían obedecer a las autoridades actuales. Podrían darse cuenta de que los sistemas que los controlan no son inevitables ni naturales, sino que fueron impuestos artificialmente. Por eso, el conocimiento debía ser secreto. Solo se revelaría a quienes lo usaran sabiamente y evitaran desestabilizar la sociedad. Algo está cambiando en nuestro tiempo. Más personas cuestionan las narrativas oficiales, investigan historias alternativas y descubren evidencias que contradicen lo que se nos ha enseñado. Internet ha hecho que la información sea accesible de maneras antes imposibles. Textos antiguos que antes requerían viajar a museos o universidades ahora se pueden encontrar en línea. Traducciones que estaban enterradas en revistas académicas oscuras se están compartiendo ampliamente. Investigadores de todo el mundo pueden colaborar y comparar notas sin la censura institucional. El control de la información se está desmoronando, y con ello, la capacidad de mantener narrativas falsas. Por eso estamos viendo una mayor censura. También hay mayores esfuerzos para etiquetar la investigación alternativa como desinformación. Aumentan los ataques contra cualquiera que cuestione los paradigmas establecidos. Las instituciones que han controlado el conocimiento durante siglos están perdiendo su monopolio. Luchan desesperadamente por mantenerlo. Pero la tendencia es clara. La verdad está emergiendo a pesar de sus esfuerzos. Cada generación está menos dispuesta a aceptar la autoridad sin cuestionarla. Los jóvenes de hoy no confían automáticamente en gobiernos, medios de comunicación o instituciones académicas. Las generaciones anteriores sí lo hacían. Buscan información de múltiples fuentes, piensan críticamente
y cuestionan todo. Esto es aterrador para quienes están en el poder, porque el control requiere obediencia, y la obediencia requiere confianza, y esa confianza se está evaporando. El secreto sumerio, el conocimiento suprimido durante tanto tiempo, es que la humanidad es mucho más antigua y capaz de lo que nos han hecho creer. No ascendimos lentamente de la barbarie primitiva a la civilización moderna. Heredamos conocimientos de civilizaciones avanzadas anteriores. Posiblemente incluso fuimos diseñados por seres avanzados. Ellos vieron potencial en los humanos primitivos y nos elevaron. Esto no disminuye el logro humano. De hecho, lo explica. Explica cómo el conocimiento matemático y astronómico apareció completamente formado en las civilizaciones más antiguas. También explica la misteriosa precisión de la arquitectura antigua. Asimismo, explica las leyendas mundiales consistentes de maestros del cielo. Ellos dieron conocimiento a la humanidad después del diluvio. Si esto es cierto, significa que no partimos de cero. Estamos recuperando lo que se perdió. Cada redescubrimiento en ciencia y matemáticas podría ser un redescubrimiento de conocimiento. Este conocimiento existió en ciclos anteriores. Los textos antiguos insinúan esto. Describen tecnologías que suenan a física avanzada. Los Vedas sánscritos, por ejemplo, describen los vimanas. Son máquinas voladoras con especificaciones técnicas detalladas. Textos indios antiguos describen armas que suenan a dispositivos nucleares. Crean nubes con forma de hongo y provocan la caída del cabello y las uñas. Estos son síntomas clásicos de envenenamiento por radiación. La epopeya de Gilgamesh describe el bosque de los cedros destruido por un arma. Suena a un explosivo moderno de combustible y aire. Si se quiere, se pueden descartar como mitología. Sin embargo, las descripciones son sospechosamente específicas y técnicas. ¿Qué más se esconde en textos antiguos que aún no comprendemos? ¿Qué tecnologías se describen en lenguaje simbólico que no hemos aprendido a decodificar? Los alquimistas no solo intentaban convertir el plomo en oro. Estaban codificando conocimientos de química y física en forma simbólica. Cuando se entienden correctamente, los textos alquímicos describen procesos químicos reales. Lo mismo podría ser cierto para otros textos aparentemente mitológicos. Podrían ser manuales técnicos escritos en código, esperando que desarrollemos el conocimiento necesario para comprenderlos. La supresión de este conocimiento solo beneficia a quienes quieren mantener a la humanidad ignorante y controlable. Si la gente conociera la verdad sobre nuestros orígenes, sobre nuestro potencial y sobre el conocimiento que se ha perdido y puede ser recuperado, serían mucho más difíciles de manipular. Preguntarían por qué usamos combustibles fósiles primitivos. Los textos antiguos describen sistemas de energía que suenan a energía de punto cero o a algo similar. Preguntarían por qué estamos destruyendo el planeta cuando las civilizaciones antiguas, aparentemente, vivían en mayor armonía con la naturaleza. Preguntarían quién se beneficia de mantenernos ignorantes y divididos. ¿Estamos en una encrucijada similar a la que enfrentaron civilizaciones anteriores? Tenemos tecnología avanzada, pero ¿estamos avanzando en sabiduría? Tenemos un conocimiento inmenso, pero ¿entendemos cómo usarlo de manera responsable? Las civilizaciones antiguas alcanzaron grandes alturas y luego se destruyeron a sí mismas. La evidencia geológica y arqueológica muestra catástrofes, pero algunas pueden haber sido autoinfligidas: la guerra nuclear, el colapso ambiental o la ingeniería genética fallida. Cualquiera de estas causas podría explicar los repentinos colapsos civilizatorios que dejaron solo ruinas y leyendas.
Los textos sumerios advierten sobre esto. Describen conflictos entre facciones de los Anunnaki que devastaron la Tierra. Describen a los humanos atrapados en medio de guerras entre dioses, conflictos librados con armas de terrible poder. Describen manipulación ambiental, experimentos genéticos y desastres causados por la arrogancia y decisiones miopes. Estas no son solo historias antiguas, son advertencias, preservadas por sobrevivientes que vieron el fin de su mundo y querían que las generaciones futuras evitaran los mismos errores. Ahora mismo estamos desarrollando tecnologías que podrían llevar a catástrofes similares. La inteligencia artificial podría volverse incontrolable. La ingeniería genética podría crear organismos con consecuencias impredecibles. Las armas nucleares podrían devastar el planeta. Las tecnologías de manipulación climática podrían tener efectos en cascada que no comprendemos. Estamos jugando con poderes que los textos antiguos sugieren que han destruido civilizaciones antes. La diferencia es que esas civilizaciones no dejaron advertencias. Tenemos advertencias en forma de textos y ruinas antiguas, si somos lo suficientemente sabios para prestarles atención. El secreto sumerio no trata solo del pasado, trata del futuro. Nos dice que ya hemos estado aquí, que nos hemos elevado alto y hemos caído con fuerza. El ciclo continuará a menos que aprendamos de ello. El conocimiento en los textos antiguos no es solo una curiosidad histórica, es una sabiduría práctica sobre cómo construir una civilización duradera, una que no se destruya a sí misma por la arrogancia y la miopía. Los antiguos entendieron que el poder sin sabiduría lleva a la catástrofe. Construyeron sistemas de controles y equilibrios. Establecieron escuelas de misterio que solo revelaban el conocimiento a quienes demostraban sabiduría y ética. Hemos abandonado estas salvaguardias en nuestra prisa por democratizar todo el conocimiento y la tecnología. Quizás la supresión del conocimiento sumerio no sea del todo maliciosa. Quizás parte de él se mantiene en secreto porque la humanidad aún no es lo suficientemente sabia para manejarlo. Si los textos realmente describen sistemas de energía avanzados o técnicas de ingeniería genética, liberar ese conocimiento a nuestra civilización actual podría llevar al desastre. Tenemos armas nucleares y apenas podemos prevenir la guerra nuclear. ¿Qué haríamos con algo más poderoso? La pregunta no es solo qué sabían los antiguos, sino ¿somos lo suficientemente maduros para saberlo nosotros mismos? Esta es la prueba que enfrenta cada civilización. ¿Podemos crecer en sabiduría tan rápido como crecemos en poder? ¿Podemos desarrollar sistemas éticos que estén a la par del avance tecnológico? ¿Podemos superar nuestras tendencias tribales, nuestra codicia, nuestro pensamiento a corto plazo, antes de destruirnos? Los textos antiguos sugieren que los intentos anteriores fracasaron. Las civilizaciones se centraron demasiado en el poder y el placer. Se desconectaron de los fundamentos espirituales y éticos. Por ello, colapsaron. Estamos mostrando los mismos síntomas. Somos tecnológicamente avanzados, pero espiritualmente atrofiados. Podemos dividir átomos, pero no podemos crear paz. Podemos decodificar genomas, pero no podemos vivir en armonía con la naturaleza. El secreto sumerio es, en última instancia, un espejo. Nos muestra en qué podríamos convertirnos y qué podríamos perder. Nos recuerda que estamos sobre los hombros de gigantes que nos precedieron. Ellos lograron la grandeza y luego cayeron. Nos pregunta si aprenderemos de sus errores o los repetiremos. Nos desafía a cuestionar las narrativas que nos han enseñado. Nos insta a buscar la verdad donde quiera que nos lleve, incluso si esa verdad es incómoda.
incluso si desafía todo lo que creíamos saber. Entonces, ¿qué hacemos con este conocimiento? Primero, reconocemos que nuestra historia no es lo que nos han enseñado. Reconocemos que los pueblos antiguos no eran primitivos. Poseían conocimientos y capacidades que rivalizaban o incluso superaban las nuestras en algunas áreas. Segundo, exigimos transparencia. Insistimos en que los textos suprimidos sean traducidos y publicados. Pedimos que los hallazgos arqueológicos se compartan abiertamente. No deben permanecer ocultos en sótanos de museos. La investigación debe realizarse con mentes abiertas. No debe proteger narrativas institucionales. Tercero, aplicamos la sabiduría antigua a los problemas modernos. Los textos contienen ideas sobre la vida sostenible. También abordan el gobierno ético. Además, tratan la relación adecuada entre la tecnología y la humanidad. Estas lecciones son urgentemente relevantes hoy. Lo más importante es que nos damos cuenta de que el futuro no está predeterminado. El ciclo puede romperse si elegimos romperlo. No tenemos que repetir los errores de civilizaciones anteriores. Podemos aprender, podemos crecer, podemos crear algo mejor, pero solo si tenemos el valor de afrontar verdades incómodas. También debemos cuestionar las mentiras convenientes y asumir la responsabilidad del increíble poder que ahora ejercemos. Los sumerios nos dejaron conocimiento. La pregunta es si somos lo suficientemente sabios para usarlo. La respuesta a esa pregunta determinará no solo nuestro futuro, también determinará si tendremos un futuro en absoluto. El secreto ha sido revelado. El conocimiento está disponible. Lo que hagas con él depende de ti.